Queridos amigos de Hombre Nuevo Digital, gracias por acompañarnos. Esto es Día a Día. Estamos con la cuarta sesión del minicurso Adicciones, un camino posible del infierno al cielo. Y nuevamente con nosotros el autor de este libro, La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz, Omar Cervantes Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, Omar. No, al contrario, Julieta, gracias a ustedes por estar aquí, con un gusto seguir platicando. Permitirnos conocer tanto de lo que hay detrás de la adicción de una persona que desgraciadamente ha llegado a ese mundo que decíamos. Puede ser terrible. Y bueno, sí hay personalidades adictivas, sí hay gente que se engancha, pero que también hay gente que sabe recuperar esa alegría de vivir. ¿Y cuánto tiempo se tarda alguien en llegar a ese fondo de dolor, Omar? Porque yo veo casos así como muy distintos, ¿no? Gente que dice, bueno, pues lo puedo controlar el alcohol. Y sí, yo tengo una pareja de amigos que toman bastante y ya llevan mucho tiempo, y ellos dicen que lo controlan, y yo no sé si es mucha la necesidad de ellos de tomar. Si se toman su copita y a veces hasta 7 copas. Estaba yo leyendo en lo que nos dieron el otro día de Monte Fénix, que en la guía del comunicador, para aprender un poco más sobre esto de las adicciones, decía no más de 12 copas a la semana. 12 copas a la semana. Pues yo creo que ellos la sobrepasan, esta pareja la sobrepasa, pero fácil. Pero bueno, nunca se ponen agresivos, no se han enfermado, si no hay, tampoco matan porque no haya. Entonces yo no sé, otros amigos dicen, no, pues yo creo que sí son alcohólicos, pero yo no sé si lo son o no lo son, pero habrá casos, no sé qué opinas. Gracias, mira, qué interesante pregunta para abrir este programa. De hecho, en el libro, al final, en los anexos, vienen algunas ligas de interés y vienen algunos conceptos como qué es la adicción, quién es un adicto, cómo se diagnostica la enfermedad, porque efectivamente tienes mucha razón, no todos los que consumen desarrollan la enfermedad, que ya decíamos es una enfermedad multicausal. Los alcohólicos anónimos definen a los bebedores como bebedor social, bebedor fuerte y bebedor problema. El sector médico, actualmente nosotros nos regimos por el DSM-4 y el 5, que ya está la versión en español, que es el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales. Y ahí puedes encontrar todas las sustancias y cómo diagnosticarse. En el DSM-4 se clasificaba como uso, abuso y dependencia. Y actualmente el DSM-5 habla de adicción leve, moderada o grave. A mí me gusta mucho el DSM-4 porque la diferencia es muy clara de entender. Uso, abuso y dependencia. Uso es pues la gente que normalmente alguna ocasión se tomó una cerveza, brindó con una copa de champán, se tomó una copa de rompope. Es la gente que eventualmente en su vida ha usado una sustancia, o incluso algún fumador de tabaco que alguna vez lo probó. Abuso ya es una persona que tiene hábito de consumo, pero en los ítems de las variables que pueden encontrar en mi libro, o que lo pueden encontrar en el DSM-4, el DSM-5 que está en internet, lo que yo les explico mucho es las consecuencias del abuso. Lo que tú decías ahorita, si sigue siendo una persona funcional que no tiene consecuencias en el trabajo, en la familia, en la salud, no ha tenido accidentes, posiblemente sea una persona que esté en abuso. Y hay una gran cantidad de la población que es abusadora de sustancias y que efectivamente no ha generado una dependencia. Y entonces, ¿qué pasa con estas gentes? Tienen ciclos o temporadas en las que abusan de la sustancia y de repente por alguna situación natural como tener un hijo, cambiar de ciudad, tener un trabajo, casarse, enfermarse, una prescripción, dejan de consumir y no pasa absolutamente nada, no tienen el síndrome de abstinencia. Y después pueden tener otras temporadas, o hay gente que simplemente
toda la vida consume y nunca perdió el control. Y la diferencia con el que ya generó dependencia, hay 2 o 3 variables que son bien claras. El primero es lo que le llamamos nosotros tolerancia. Una persona que desarrolló tolerancia, ¿qué quiere decir? Necesita consumir más para lograr el efecto que antes tenía. O al revés, con muy poquito no le es suficiente. Entonces, una persona que ya generó tolerancia es un factor clarísimo. Si es una persona que empezó tomando 2 y hoy necesita 10, ya generó tolerancia. Ese es un síntoma, es un foco rojo. Y el otro es el síndrome de abstinencia, justamente. Si una persona después de beber o después de consumir una sustancia necesita curársela, como dicen, o necesita más sustancia, porque si no la pasa física y mentalmente mal, ese es otro síntoma. Entonces, cuando nosotros clínicamente vemos estos 2 factores, además de que ya hubo una pérdida de control y un deseo obsesivo por consumir. Las personas que abusan, efectivamente lo dices, les gusta el trago, pero si van a una fiesta y no hay trago no pasa nada. En cambio, el que ya generó una dependencia, en una fiesta donde no hay trago, te aseguro que se las va a ingeniar o para irse o para meter de contrabando la botella. Son a estas personas que están pensando desde el lunes qué voy a hacer el miércoles, porque el miércoles empieza el fin de semana para ellos. Ay, y qué voy a hacer el jueves y con quién la voy a pasar el viernes. Y le dedican una gran cantidad de tiempo a planear su siguiente bebetoria. Entonces, por supuesto, sí hay abusadores. Esa es la pregunta que todo el mundo nos hace. Entonces, ¿todos los que toman se van a volver alcohólicos? No. Y entonces, me preguntabas, ¿cuánto tiempo tarda? Es variable. Hoy en día, desafortunadamente, vemos que los chavos desarrollan la enfermedad mucho más pronta. ¿Por qué? Porque hay menos factores de protección, porque ya el alcohol se les vende o se les da indiscriminadamente. Además va aderezado ya del combo, que son otras drogas con las que lo acompañan. Entonces vemos chavos que a los 20 años ya tocaron un fondo de sufrimiento. A veces en el género femenino las mujeres desarrollan muy rápido la adicción, porque normalmente va acompañada de un estado anímico, de alguna temporalidad, en la que desarrollan muy rápido la adicción. Sin embargo, es una respuesta muy variable. Hay quienes, Tommy, su carrera fue de 18 años, de los 13 a los 30 o 31. Hay quienes con un par de años tienen para desarrollarla. Me ha tocado atender jóvenes de 16 años. Imagínate tú lo que es tener un joven ya a los 16 años que ya tocó fondo, que ya estuvo internado y que además ya tiene una dependencia. Son muy complicados porque además decirle a un chavo de estos no puedes volver a tomar alcohol nunca en tu vida es parte de lo que hablábamos hace un rato, cómo enseñarlos a vivir sin alcohol en un mundo donde a donde voltees hay una tienda de la esquina donde te venden una cerveza o una botella de licor. ¿Cuántas veces van a tener que decir que no esos jóvenes, ¿no? Ante cualquier situación social o de amigos y cuánta fuerza de voluntad se necesita desarrollar para decir que no, que no, que no, que no. Porque ya que tocaste un fondo de dolor por el alcohol, digamos, ya no puedes regresar a tomar a brindar socialmente con una copa y ya. O sea, no, porque el riesgo de engancharse, supongo que es muy alto. En efecto, si eres un abusador, puede ser que vuelvas a tomar, como lo decía ahorita, dejas una temporada y regresas. Pero si ya estás en dependencia o en adicción, es imposible. Una vez adicto para siempre. Y a veces tarda unos fines de semana o unos días, pero a veces yo conozco casos que son inmediatos el enganche nuevamente. Entonces, una vez alcohólico o una vez adicto es irreversible. Ya no se puede volver a tomar alcohol de manera normal. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el autor de este libro, La alegría de vivir. Ustedes lo pueden encontrar en Amazon. Se los llevan a su casa. Es súper interesante porque viene una parte humana de una historia increíble de Tommy, que es una historia real de un adicto como millones en el mundo en su camino de la recuperación. Y por otro lado, mucha información, toda esta información
que Omar nos está dando, bueno, viene, pero súper detallada para la gente que de verdad quiere transitar del infierno al cielo en este camino espiritual que es dejar de consumir. Regresamos de regreso, esta es la cuarta sesión de Adicciones, un camino posible del infierno al cielo. Bueno, hay que conocer todo esto. Yo digo, bueno, los padres de familia estamos en la inopia total, o sea, no sabemos. Muchas veces, por ejemplo, en la fiesta de 15 años de una chica que se iba a celebrar, amenazaron a los papás de la niña que estaba organizando la fiesta, para lo cual pues ya estaba planeada, ya se tenían muchos gastos, que si no había alcohol, los niños ahí de secundaria dijeron que si no había alcohol, que no iban. Entonces la niña ya no disfrutó su fiesta porque tenía pues esta amenaza de sus compañeros de no ir, y ella la preocupación y la angustia, ¿no? de que fuera a pasar algo ahí. Total, los papás terminaron concediendo que hubiera bebida. Los niños ganaron esa batalla. La tienen difícil por lo que decías, Omar Cervantes. Todo esto de la normalidad, entre comillas, en que se ha caído, y a través de la cual los niños ven el fumar, el tomar, incluso el consumir marihuana u otras drogas como algo natural. 100%. Fíjate que este es un tema en mis grupos terapéuticos donde van mamás. Es un tema muy álgido porque a ninguna mamá le gusta decirle que nosotros somos corresponsables de la enfermedad de nuestros hijos, y que a nivel terapéutico nosotros les llamamos, los padres somos facilitadores de la adicción. Entonces a nadie nos gusta que nos digan que yo fui corresponsable o que le facilité, y efectivamente pusiste el mejor ejemplo, las fiestas estas de 15 años, pero ahora ya también es el tema de las salidas en la preparatoria o en la universidad. Me toca desde generaciones los viajes estos a Cancún y todos estos que son planeados para intoxicarse. Ya no hablemos de los raves y de los conciertos estos electrónicos y todo esto, pero cuando a mí una mamá o un padre me dice es que todo mundo lo hace, y nos acostumbramos a ver como normal algo que no es normal, yo lo único que les digo es, a ver, independientemente de que todo mundo lo haga, están formados en la fila. Efectivamente, yo lo dije ahorita, no todos lo van a desarrollar, pero tienes mucho más probabilidades si estás formado en la fila donde están repartiendo el premio de la adicción, a que si no lo haces. Y le decía el otro día a una señora, le dije, a ver, entonces, si tu hija a los 15 años resulta con un embarazo precoz, que es otro tema también muy común, entonces la vas a casar y vas a hacer una boda porque pues hay que casarla bien, ¿no? Me decía, no, es que tú te estás yendo a los extremos. Le dije, no, lo que está sucediendo en la realidad hoy es que los padres perdimos las batallas, como tú lo acabas de decir, con los hijos desde que no se comen el plato de alimentos. O sea, en nuestras épocas nuestra madre o no te parabas o con los ojos te controlaban. Hoy el adolescente te replica, te reta y, como tú bien lo dijiste, te gana la batalla. Y entonces, ¿qué pasa? Que al rato tenemos hijos consumidores, embarazos precoces, enfermedades sexuales tempranas y el desarrollo de adicción. ¿Por qué? Pues porque es lo normal. Porque lo normal es que se vayan hoy los hijos de viaje a los 16, 17 años a una playa a beber. Y me imagino que se van a beber y no están rezando, ¿no? Sino que van hombres y niñas juntos. Entonces, nosotros mismos estamos consintiendo todo esto. Entonces, cuando tú hablas de estos temas son muy delicados, porque les debemos de generar una conciencia de prevención. Ok, no podemos ir en contra de los jóvenes, pero sí tenemos que darles la información suficiente, primero a los padres y luego a los jóvenes. La mejor manera de prevenir es saber dónde está tu hijo, con quién está y qué está haciendo. Pero yo me topo hoy con padres que con mucha comodidad me dicen, con que no me apague el celular, ya me doy por bien servido, y si va a llegar tomado, que tome un Uber, perdón por el gol, pero que se regrese a la casa. Yo lo que quiero es que no se vaya a accidentar.
Le dije, bueno, entonces puede llegar a las 6 de la mañana intoxicado y con una sobredosis, pero siempre y cuando no maneje y tenga su celular prendido, entonces no pasa nada. Entonces también es qué estamos haciendo los padres. Por eso este libro también va dirigido a los padres para que sepan que las historias no son historias de terror, ni son historias que solamente vamos a ver en el cine o en las películas, que a cualquiera nos puede suceder tener un hijo como Tommy, que tenemos que saber qué hacer. Y son de terror, Omar. Ahora ya se oye con cada vez más frecuencia que esto termina en suicidio o en muerte. En accidentes. Antes era muy aislado el caso. Pero ahora, te digo, en este año me enteré de tres muchachos que han muerto de sobredosis. En este año, en lo que va de este año, ¿qué llevamos? 2 meses, 40 mes y medio. días. Qué lamentable. 40 días. Qué lamentable. No es normal. Ya las reuniones, la gente, los muchachos y los de por mi hija sacan sus sustancias, ¿no? Las invitan. Antes era como aquí atrás y nada más se las invitaban a los que veían más o menos, que les iban a decir que sí, ¿no? A mí nadie nunca me invitó en nada. No sé cómo me verían, pero nunca me invitaron a nada. Pero ahora es de lo más mamá, normal. ¿Cómo normal, mamá? No es normal. Una intoxicación que te puede llevar a la muerte, que te puede destrozar el cerebro, que puedes tomar las peores decisiones. ¿Cómo podemos, Omar Cervantes, en esto que tú llamas los factores de protección, pues de alguna manera acompañar a nuestros hijos para que, pues de alguna forma poderlos liberar tantito de caer en eso? Mira, primero, y te felicito por hacer esta semana de programas, lo primero que yo sugiero y recomiendo es hablar las cosas de frente, como son, en espacios como como Hombre Digital, porque si seguimos pensando que esto es un tabú, que es un mito, que no hay que hablar, vamos a seguir propiciando que esto suceda. Hay que hablar las cosas como son. Y es parte del esfuerzo de escribir este libro, de tener un esfuerzo en una plataforma en redes sociales, de hacer prevención. Hay que informarle, que hay que decirle a la gente que esto es una enfermedad, que ya hablábamos hace un rato de algunos de los factores, ya hablábamos hace un rato de algunos de los síntomas de la enfermedad, que no es un vicio, que no es un mal hábito, que no es un pecado, que no es un acto inmoral, es una enfermedad que desafortunadamente está haciendo mucho daño a la sociedad y que hay que dejar de estigmatizar. Por ejemplo, yo tengo claras muestras que los padres dicen, me llevan al chavo cuando está consumiendo marihuana, pero yo cuando abordo y les digo, ¿y cómo anda con el alcohol? Bueno, pero el alcohol no hay problema, el tema es que la marihuana sí es una droga. Y yo cuando les explico que el nivel de alcoholismo que trae su hijo puede ser mucho mayor al consumo de marihuana, aquí no importa si es marihuana o es alcohol o es tabaco inclusive, si hay una adicción hay que tratarla. Entonces tenemos que dejar de usar estigmas sociales, tenemos que decirle a los padres que esto es una enfermedad, que hay tratamiento, tenemos que estar atentos, tiene que haber más esfuerzos como estos para que la gente sepa que hay una solución, que hay, como el título de tu programa me encantó, lo usan los Alcohólicos Anónimos. Los Alcohólicos Anónimos dicen, no te prometemos el cielo, pero sí te prometemos sacarte del infierno en el que vivías. Entonces, por supuesto si ya estás en esto, pide ayuda, infórmate, que no te dé vergüenza y vas a tener posibilidades de llegar a la alegría de vivir. Que no te dé vergüenza y hay que abrirlo, ¿no? Hay que abrirlo. ¿A qué llaman ustedes la borrachera seca? Que también lo he escuchado mucho. Antes decías que hay mucha gente que digamos deja de tomar, pero se va a otras cosas, ¿no? Se va a tener, no sé, una compulsión por el trabajo, o a lo mejor a las relaciones tóxicas, a la codependencia, etcétera, etcétera. ¿Es eso la borrachera seca? Sí, efectivamente, la borrachera seca, como la bautizó el doctor Elizondo, que tiene todo un libro sobre la borrachera seca, no es más que tener síntomas muy similares
al pensamiento adictivo, solamente que sin consumo. Y es dentro de los que destacan, puede haber grados de neurosis o de irascibilidad, puede haber estas variaciones en el estado anímico sin causa aparente, puede haber la pérdida de motivación ante la vida cotidiana. Son factores que se presentan aún sin estar bebiendo y que indican la falta de tratamiento terapéutico, porque a veces dicen, ya llevo 2 años, ya no tomo, ya me dieron mi monedita por 2 años en el grupo de AA, tengo mi padrino para cuando se ofrezca, pero ahorita estoy muy a gusto, no pasa nada. Y cuando una persona descuida su desarrollo personal, viene ahí esto que se llama la borrachera seca, el manifestar otro tipo de problemas que no necesariamente tienen que ver con el consumo. Entonces, resumiendo, lo que podemos hacer nosotros como padres es estar desde luego cerca de ellos, no verlo como normal, todo esto que está sucediendo en el ambiente. Dices, no ayuda un ambiente allá afuera. ¿Qué más podemos hacer por los jóvenes? A los jóvenes hay que darles mucha información y hay que hablarles en su idioma. A mí me gusta mucho trabajar con chavos, ponernos en sus zapatos, ponernos en su lugar, decirles, sobre todo a nivel de consultorios, a ver, de esto no se va a enterar tu papá, esto es entre tú y yo, esto es confidencial, sobre todo si son ya mayores de edad, darles esa confianza. Y yo he tenido una buena recepción. Lo que le da la pena a los jóvenes es que los demás sepan o que los papás se metan en su proceso. Pero si tú con un chavo hablas las cosas como son, si tienes empatía con ellos, porque pues uno también tuvo 20 años y uno también, en mi caso que yo lo viví, pues sabe lo que está pasando un chavo. Entonces tener empatía con los chavos, tener una comunicación muy asertiva y fortalecer sus factores de protección. ¿Qué quiere decir? Que si el chavo es talentoso en el deporte, en la música, en el arte, en la escuela, en el trabajo, hay que darle todas estas opciones que levanten su autoestima. Hay que enseñarlos a trabajar, hay que enseñarlos a que si en algún momento fueron los niños buleados de la escuela, hoy pueden desarrollar su autoestima y tener talentos para ser aceptados. Hay que trabajar mucho en lo que son talleres de autoestima, talleres de autoaceptación, talleres de integración, pero sobre todo a los jóvenes les recrudece mucho cuando otros jóvenes pasan por esto. Desafortunadamente, como decías ahorita, hablarle a otros jóvenes de que su primo, su conocido falleció, verdaderamente los alerta. Yo te puedo decir, yo tengo hijos jóvenes, y yo fui los que descubrí cuando uno de mis hijos a los 15 años me dijo que hoy se juntan a jugar Nintendo y que el que pierde se echa un shot. A los 15 años esa es así como que la diversión. Y una vez que me llevó con copas, tenía 15 años, hace ya rato de ello, le dije, bueno, está bien, le dije, tú sabes, yo me dedico a esto, tú sabes si le quieres seguir. Y después él solo llegó como un par de meses después, uno de los chavos se les pasaron las copas, estuvo a punto de una congestión, y llegó mi hijo, pa, ya entendí que sí pasa, y que casi este chavo se nos pone muy mal. Entonces, también los testimonios entre jóvenes, yo tengo jóvenes rehabilitados que me dicen, Omar, el día que quieras, yo voy y hablo con otros jóvenes para decirles que sí pasa, y para decirles que hay una solución. Sí pasa. Vamos a hacer una pausa, regresamos, queridos amigos. Esto es Día a Día en Nombre Nuevo Digital. Estamos con Omar Cervantes Rodríguez, el autor de La Alegría de Vivir, un camino de recuperación, es el que se necesita para llegar a este punto. Y volvemos. Soy Julieta Lujambio. Estamos de regreso, gracias. Esto es Día a Día con el autor de La Alegría de Vivir, un viaje de las tinieblas a la luz. Y habla de la historia de Tommy, un chico adicto, como muchos en el mundo, que en su camino de recuperación pues aprendió muchas cosas, y son casos de éxito, casos reales. Claro que hay que transitar para llegar al cielo, para
que el alcoholismo o el consumo de drogas, la drogadicción, sea un camino espiritual. Lo decíamos al principio de la conversación el martes pasado con Omar Cervantes. ¿Puede ser un camino? Claro que puede ser un camino. Y decíamos que los jóvenes muchas veces cuando conocen casos de otros que verdaderamente, por desgracia, no salieron adelante, es cuando toman conciencia. Dicen que nadie experimenta en cabezas ajenas, pero a los jóvenes sí les pega mucho. Yo me acuerdo que en una secundaria llegó un joven a contar su testimonio. Yo estaba por ahí y fue muy impactante. Un chico que salió adelante después de un fondo de sufrimiento terrible. Y yo luego les pregunté a estos jóvenes de secundaria que cómo habían visto, ¿verdad? Que cómo habían percibido la historia de este joven. Y me dijeron, si él pudo salir de esto, nosotros también vamos a poder salir. Le digo, a ver, ¿cómo? O sea, ¿no fue suficiente lo que les dijo para no salir ya? No. Bueno, lo que nos quiso decir es que después de una carrera alcohólica en la que seguramente se la pasó muy bien, pues se pudo salvar. Entonces, ¿no será como un arma de dos filos cuando ven estas historias de éxito a los jóvenes? Por supuesto que es un arma de dos filos. El dar testimonios tiene toda una metodología, tiene todo un sentido, porque imagínate ahorita que, bueno, pues este artista José José, que está padeciendo de su salud, pero que fue una figura pública que por muchos años estuvo en el candelero. En el tema del alcoholismo. Él mismo habló muchas veces de su enfermedad. Pues imagínate si yo le pongo a José José, a mi hijo que tiene 22 años, pues me va a decir, no, pues todavía me falta mucho para llegar a estar como él, ¿no? Entonces, efectivamente, los testimonios deben ser muy cuidadosos y además el que da un testimonio, los que nos dedicamos a esto, debemos de hacerlo, lo decía hace un rato, con empatía y con un lenguaje del corazón. Si nos subimos en una cumbre a tratar de dar consejos, a tratar de evangelizar o a tratar de moralizar, seguramente el auditorio nos va a rechazar. Si también queremos hacer más dramático esto de lo que es, también van a decir, no, pues yo no estoy así, falta mucho, ¿no? Entonces, el llevar testimonios, por supuesto, es una herramienta, pero tiene que ir acompañada de otro tipo de actividades. Hacer prevención es mucho más allá de dar pláticas o dar talleres o dar testimonios. Entonces, hay que ver con toda claridad qué está pasando y sobre todo, dices con mucha razón, los jóvenes dicen, bueno, si caigo voy a salir, pero la pregunta que hay que hacerles es, ¿y si eres de los que en el camino te quedas? Porque, pues qué padre que haya una solución, pues eso es justamente de lo que estamos hablando. Uh-huh. Pero si eres de los que ya no tuviste acceso a la solución porque te pescó un accidente automovilístico, porque te dio una sobredosis o porque en una riña estuviste en el lugar equivocado, en el momento equivocado, ¿para qué te expones? Entonces, y a los jóvenes hay que decirles, hay que enseñarles a aprender que se puede divertirse sin alcohol. A mí me gusta mucho retarlos, o sin drogas, porque todos los jóvenes invariablemente cuando llegan te dicen, yo no tengo un problema. Entonces yo siempre les digo, ok, pero si estás aquí es por algo. ¿Qué te parece si hacemos un trato? Vamos a darte 5 semanas de terapia y en esas 5 semanas no vas a poder consumir. Si no tienes un problema, no va a haber absolutamente ninguna dificultad para que lo logres. Pero si tienes un problema, a la tercera semana va a estar arañando las paredes. Y todos aceptan el reto, pero no todos llegan a las 5 semanas. Hay quienes me dicen, tienes razón, se me hace que sí me gusta de más. Entonces, a los jóvenes hay que enseñarlos, hay que educarlos, pero sobre todo hay que entenderlos. Y eso es una gran tarea de los padres. Si los padres
los reprendemos o los perseguimos y nos convertimos en padres perseguidores, lo único que vamos a hacer es crear un círculo vicioso de la codependencia. Mientras más persigues a un joven, el joven más se las va a ingeniar para consumir. Entonces, tratar con jóvenes es un tema muy interesante. Por supuesto, en la mayoría de ellos no están dispuestos a escuchar de espiritualidad, de productividad. Entonces, tratar con jóvenes es un nicho interesante, pero yo voy mucho más allá de los jóvenes. Lo decías ahorita. ¿Qué es el camino espiritual? Y yo les digo muchas veces que el camino espiritual no es el camino religioso, son cosas diferentes. Espiritualidad para mí es ver la vida de una manera diferente. Y yo en las pláticas que doy les digo, a ver, si hace 20 años, cuando yo estaba intoxicado y abrumado de problemas, alguien me hubiera dicho que iba a estar escribiendo un libro o agradeciendo a la vida el que hoy no estoy bebiendo, no lo hubiera creído. Y entonces, ¿qué pasa hoy? Yo hoy, todos los días que amanezco, doy gracias a Dios, esté nublado, esté soleado, esté como esté, el apreciar la vida como es, para mí eso es el camino espiritual, el ver. Yo dentro de mi camino yo elegí también ser maestro Reiki, me gusta mucho el tema energético, y hay una frase que usamos en Reiki que es: ¿quieres seguir siendo víctima de las circunstancias o quieres ser el protagonista de una vida feliz? Y al final es una decisión propia. ¿Quieres sufrir o quieres elegir por ver las cosas positivas? Y todo eso pues, implica también un camino, un despertar espiritual, que hoy afortunadamente, así como está creciendo el consumo de alcohol, también afortunadamente están creciendo los cursos y las conferencias que te hablan del despertar de la conciencia, del despertar espiritual. Entonces, yo creo que no nada más los adictos y los alcohólicos, los seres humanos de Occidente que estamos muy expuestos a una competencia, a una sociedad de consumo, de tener en lugar del ser, pues necesitamos un camino espiritual y un camino terapéutico. Afortunadamente hoy ya no es como en nuestras épocas que para ir a un terapeuta decían que tenías que estar loco, ¿no? Hoy cualquier terapia, cualquier coach, cualquier acompañamiento es fundamental para encontrar tu propio camino. Es cierto, es un área de la vida que estuvo mucho tiempo descuidada y que ahora hay que retomar, ¿no? Así como le das una parte de tu tiempo a a lo laboral, ¿no? Otra a la parte física, otra a la parte familiar, o a la parte pareja, o a la parte intelectual y de estudios, etcétera. Así, en la parte espiritual, tenemos que estar conectados. Ustedes, los de los grupos, bueno, tú has estado en los grupos, dicen el poder superior, y es en lo que tú creas que es tu poder superior. O sea, no tiene que ser Jesús, Alá, Mahoma, Jehová, no, es en lo que tú creas que sea trascendente, que sea diferente, que te haga de verdad voltear al cielo y decir, hay algo más. No es todo lo que vemos aquí, sino hay de verdad algo más. Vamos a hacer una pausa y continuamos con Omar Cervantes Rodríguez, el autor de La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz, un libro de verdad de lo más completo, porque nos comparte artículos y una historia humana, real. De los libros que yo he tenido sobre adicciones, yo creo que este es de los más completos. Lo explica bien, desde la parte técnica también, y sobre todo pues infunde esperanza. Sí se puede dejar un camino de adicciones. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Regresamos, queridos amigos. Adicciones, un camino posible del infierno al cielo, con el autor de este libro, Omar Cervantes Rodríguez, que ustedes pueden conseguir por Amazon, se los llevan a su casa, o también lo pueden conseguir de forma digital. A mí me gusta más, les decía yo, tener los libros aquí en papel para trabajarlos, subrayarlos. Si queremos realmente ayudar a nuestros hijos o a alguna otra persona,
tenemos que saber de qué se trata esto, ¿eh? Y muchas veces ayudar es ponerlo en las manos de los especialistas. Hablábamos el otro día de las granjas esas famosas. ¿Tú qué opinas, Omar? Que incluso muchos grupos de alcohólicos anónimos las tienen ya como en un grado de desesperación terrible, ¿no? De decir, bueno, ¿qué hago con esta persona? Pues la encierro, le quito todo, la pongo a sufrir, la hago que llegue a su fondo de desesperación y de dolor, para que ya de ahí sea puro aprendizaje y aprenda con el sufrimiento. Y bueno, yo he conocido historias terribles, pero no sé qué experiencia tengas tú de estos lugares. Qué interesante pregunta. Mira, la verdad es que habla en algunos de los artículos publicados en mi trayectoria que están incluidos en el compendio. Para dar ayuda hay que informarse y hay que acudir efectivamente a los especialistas. Hay una norma a nivel país, la norma oficial mexicana 028, que es la que certifica el trabajo en adicciones. Entonces yo lo que les digo a mis consultantes es, tienes que estar bien consciente que a donde vayas sea un establecimiento regularizado por la norma 028. Y en el caso de los alcohólicos anónimos, yo te podría decir que los grupos de alcohólicos anónimos tradicionales certificados de la Oficina Central Mexicana son una excelente herramienta, son un excelente... ¿También hay grupos que no son certificados? Exacto, a eso quería yo llegar. Ah. Estas granjas que se dicen grupos 24 horas de alcohólicos anónimos, ahora hay granjas de retiros del 4º y 5º paso de alcohólicos anónimos, todos estos grupos tomaron indebidamente el logotipo, y si se dan cuenta es un logotipo verde, no es el azul, y no trae el copyright. Sin embargo, se anuncian como alcohólicos anónimos. Algunos de ellos seguramente llevan también los 12 pasos, pero no son grupos regulados. Este es un tema muy interesante. En algún congreso que organizó Montefénix, alguien le preguntó a uno de los directivos de Alcohólicos Anónimos el por qué no hacían algo de manera legal. Me pareció prudente la respuesta, sin embargo creo que hay mucho que informar al respecto. Y él decía que una de las políticas de los grupos de Alcohólicos Anónimos es no entrar en controversia, entonces que no podían demandar a quienes indebidamente están usándolo, lo cual puede ser razonable. Sin embargo, lo que yo sí le digo a mi gente es, busquen en los directorios oficiales. Si tú me preguntas qué opino de las granjas o de las quintas o de los anexos, yo te puedo decir que están contraindicados para el tratamiento de adicciones. Lo único que van a hacer es que el muchacho o la muchacha o la persona salga más resentido por el maltrato, por la vejación, independientemente de que están poniendo en riesgo su condición humana, que no tienen las técnicas ni la certificación correcta para sacar adelante alguno. Sé que hay gente que se ha recuperado gracias a los anexos. Qué bueno que haya esfuerzos, pero yo lo que les digo es busquen un centro oficial. Incluso a nivel de terapeutas, busquen que el terapeuta tenga su certificado, su cédula profesional. La persona que me hizo favor de presentar el libro, que es un miembro del cuerpo docente de Montefénix, Benjamín García, él hablaba que en el libro yo reconcilio un pleito de muchos años, y efectivamente los grupos de alcohólicos anónimos piensan que son la panacea y que no tiene caso ir con un terapeuta. Y por otra parte, los terapeutas a veces critican a los grupos. Yo soy de los que piensan que ambas herramientas son necesarias. Tan útil el terapeuta especializado en adicciones como los grupos. Lo único que yo le pido a la gente es busquen que sean grupos regulados. Me preguntan cómo le hacemos, busquen en los directorios oficiales o vayan con un especialista que los oriente, porque hay muchas clínicas, muchas quintas, muchos esfuerzos fuera de la normatividad. Y en el sentido, incluso cuando hay que internar, que no todos los pacientes son para internarse, hay que evaluar si es necesario un internamiento, pues hay clínicas de rehabilitación tanto del Estado como de, ahora sí que al alcance de cualquier bolsillo. Lo único que les pido es que sea una clínica o un centro oficial. Oficial, claro.
que sea profesional. Una amiga mía hace muchos años, hace como 25 años, fue a dar a un lugar de esto que le llamaban las granjas anteriormente, o anexos, y las maltrataron muchísimo. Afortunadamente salió viva, pero dice que eran unas torturas terribles y que era un lugar inmundo. Dice, es que los querían por la mala convencer, ¿verdad? Castigar, convencer, degradar, humillar, vulnerar, para que en el fondo de la desesperación dijeras, ya no, prometo, ya no, ¿no? Y con la amenaza de que te vamos a volver a poner ahí. No, nada que no sea de verdad cuidando la dignidad humana puede ser bueno. Oye, Omar Cervantes, pues estamos llegando ya casi al final de esta cuarta sesión. Mañana tenemos un mensaje final de Omar para cerrar este minicurso de superación personal de una semana, Adicciones, un camino posible del infierno al cielo, con Omar Cervantes Rodríguez, un experto en adicciones. Vayan de verdad con alguien que los pueda ayudar. Hay técnicas que pueden, nada te garantiza, pero si vas con alguien que lo sabe hacer, que está preparado en eso, pues es mucho mayor la probabilidad de que el adicto pueda encontrar la luz, pueda encontrar un camino de salida para su problema. Ahora, ya nos dijo Omar Cervantes, con la desintoxicación o con el tratamiento que se hace durante algunas semanas no basta. Se tiene que llevar un programa en el que no hay que descuidar estas áreas importantes de la vida. ¿Para qué? Para que la persona esté en abstinencia, pero de una forma sin sufrir, de una forma convencida. ¿Hay que hacer una transformación? Claro que hay que hacerla. No es nada más tapar la botella, hay que transformar desde adentro, conocer uno mismo, qué es lo que le ha llevado a este tipo de cosas. Ya lo decía el primer día que tuvimos la entrevista con Omar, muchos jóvenes y muchos adictos caen por el vacío existencial, por llenar algo. Ya lo decía el doctor Víctor Frankl también, ¿no? Que las tres, males de nuestra época eran las adicciones, la agresión y la depresión, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo. ¿Cuántos jóvenes están en esto, Omar, en el que se pueden meter por depresión o por agresión o por la adicción, pero que sin embargo, que sin lugar a dudas son estos males que están corrompiendo a las juventudes? ¿Es así? Así es. Por supuesto que esta sociedad en la que hoy vivimos, en que nos dicen debes pertenecer, debes tener, y después nos damos cuenta que pertenecemos y tenemos y seguimos en esa búsqueda. Ahorita que citaste Franklin, que es de mis autores favoritos, El hombre en busca de sentido, desafortunadamente, efectivamente, tenemos que volver a las bases, y no estoy hablando ni a nivel moral, ni mucho menos a nivel cultural, sino tenemos que volver a las bases de devolverle al ser humano la esencia que tiene. Y el ser humano está llamado a ser, y en el momento en que seamos cada uno en nuestra unicidad irrepetible lo que estamos llamados a ser, nos vamos a olvidar del tener o del querer pertenecer a costa de la aprobación de los demás. Necesitamos que los jóvenes aprendan a calificarse y a autoamarse ellos mismos, y en lugar de estar buscando la aprobación o el amor de seres externos, o buscando que nos llene un carro, un viaje, una novia o una sustancia, ese vacío que tenemos entre nosotros. Así es. Yo me acuerdo que antes las familias estaban como mucho más estructuradas, ¿no? Mucho más unidas. Bueno, había de todo, familias nucleares o familias monoparentales o familias lo que sea, y había disfuncionales y funcionales, pero yo sí sentía que teníamos como mucho más desarrollado ese concepto de pertenencia a una familia, ¿no? La familia tal, eres de la familia tal, vienes de tal. Y ahora, como mamá, papá trabajan, se ven poco, entretenemos a los niños con la niñera electrónica o los gadgets o estos medios de comunicación, cada quien está en su rollo, y entonces
¿Cuándo nos comunicamos, ¿no? De centro a centro, cuándo nos vemos a los ojos, cuándo nos preocupamos realmente por lo que está viviendo el otro, si ya no compartimos la comida, si ya no compartimos esos espacios en los que eran los naturales incluso para prestarles a nuestros hijos nuestra capacidad de juicio y de discernimiento y que fueran aprendiendo lo que estaba bien o lo que estaba mal. ¿Quiénes están educando a nuestros hijos? ¿Quiénes son sus mayores influencias? Los influencers, los que tienen estos espacios en los medios de comunicación, o nosotros como papás somos sus influencers, ¿no? Habría que hacer pues una reflexión en este sentido, Omar. Mira, yo no soy experto, pero he leído estudios sociológicos muy interesantes. Esto que tocas es fundamental. Hoy la familia tradicional está siendo reemplazada por la pandilla. El joven, al no tener ese arraigo familiar del que hablabas, pues necesita pertenencia, entonces se va con la pandilla. Y si toca que la pandilla tiene que jugar algún rol o tiene que hacer ciertos rituales como consumir drogas o alcohol, pues lo va a hacer, porque su familia y su lealtad y su filia es mucho más fuerte a su grupo de pertenencia que a su familia. Entonces imagínate lo que bien decías ahorita, si estamos perdiendo el valor de la familia tradicional y además hay diferente tipo de pandillas a nivel sociológico, que son estudios muy interesantes, pues ¿a quién le van a hacer caso? ¿Al líder de la pandilla o al papá o a la mamá? Omar, gracias por haber venido en esta segunda ocasión aquí a nuestro minicurso Adicciones, un camino posible del infierno al cielo. Gracias, yo te voy a pedir que te quedes un momentito más para que nos grabes un mensaje con el que quiero que cierres tú estos 5 días en los que les hemos dado información que espero que transformen en conocimiento a nuestros amigos de esta plataforma digital. Encantado y gracias por la invitación. Gracias a ti. Y queridos amigos, yo soy Julieta Lujambio. En Día a Día, mañana cerramos el curso con la 5ª sesión y quédense al final para escuchar nuevamente a Omar Cervantes, el autor de este libro, La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz, que lo pueden encontrar en internet, o sea, pedir por Amazon para que físicamente se los lleven a su casa, o también lo pueden bajar por internet. ¿En qué plataforma está tu libro? ¿En ebook? Está en ebook y también está impreso, está en ambos, en ambos formatos. Está en lo que le llaman libro de pasta blanda, que es o está en ebook en la plataforma digital en Kindle, que ustedes pueden bajar, consultar ahí mismo en su pantalla o también imprimir. Gracias, Omar. Yo soy Julieta Lujambio. Los esperamos mañana y sigan aquí en Hombre Nuevo Digital.